Y cuando Jacob acabó de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró, y fue reunido con sus padres. Estudiamos juntos Génesis, capítulo 49. ¿Estás leyendo por primera vez la palabra de Dios? ¿Todavía no sabes cómo se puede orar? Bueno, quédate con nosotros. En estos audios vamos paso a paso, un capítulo a la vez, y también al final hacemos una oración que te puede servir de guía para que tú comiences a orar. ¿Sale? Muy bien, pues bienvenido. Vamos al capítulo de hoy. El capítulo de hoy nos narra las últimas bendiciones que Jacob le dio a sus hijos, así como el momento de su muerte. Y sabes, hay algo muy interesante porque va a describir las bendiciones y también va a describir qué va a suceder con cada uno de sus hijos, que van a formar clanes, que van a formar tribus. Pero cómo esos tribus y esos clanes se verán influidos por el carácter de su patriarca, de su fundador. Y sabes, hay algo muy interesante porque estaba estudiando que hay varias disciplinas como la sociología, la antropología, la historia cultural, la psicología social y la geografía humana, que nos cuentan y corroboran exactamente eso. Los fundadores de un pueblo influyen tanto, dejan su ADN en la sociedad, de tal manera que a lo largo del tiempo se dejan ver tendencias, se dejan ver formas de vida y de pensamiento de aquellos primeros fundadores. Así que básicamente eso vamos a ver en este día. Vamos a ver cómo como profeta va a describir Jacob el destino de sus hijos. Así que los llama, versículo 1, llamó Jacob a sus hijos y les dijo: júntense, les voy a declarar lo que ha de acontecer en los días venideros. Esa expresión puede ser tomada o traducida también como en los tiempos finales, pero más bien se refiere a lo que va a venir más allá de la vida de este hombre. En primer lugar, se dirige a Rubén. Recuerden, Rubén es el primogénito y así se lo describe en el versículo 3. Tú eres mi fortaleza, el principio de mi vigor, el principal en dignidad y en poder. Sí, él era el primogénito. Sin embargo, versículo 4, eres impetuoso como las aguas, no serás el principal por cuanto subiste al lecho de tu padre y envileciste subiendo a mi estrado. Recordemos que Rubén, al ser el mayor, se metió con una de las concubinas de su padre. Y con esto lleno de tanto oprobio, de tanta vergüenza, perdió su situación de ser el primogénito. Él pues básicamente perdió esa dignidad y también no le irá bien a su descendencia. De hecho, Rubén pues será una de las tribus que se irán perdiendo y no saldrá algo importante de esa tribu. Versículo 5, Simeón y Leví son hermanos. Recordemos que eran hermanos carnales. Sin embargo, dice que son armas de iniquidad. ¿Por qué? Porque ellos fueron los que mataron a los de Siquem, a los que se aprovecharon, a los que tramaron este plan tan malvado de atacarlos, pues sí, en venganza, pero también aprovechando de que ellos estaban en el dolor de la circuncisión. Dice: mi espíritu nunca esté con ustedes. En su furor mataron hombres. Ustedes pueden hasta, en el versículo número 6 dice, desjarretaron toros. Se entiende que ellos lastimaron toros solo cuando fueron a Siquem, solo por el puro coraje, el puro odio. Maldito sea su furor, que fue fiero, su ira, que fue tan dura. Yo los apartaré, dice Israel. Mis amigos, estas dos tribus, Simeón y Leví, se les profetiza que serán esparcidos, versículo 7, serán esparcidos entre los descendientes de Jacob. Y fíjate que así sucedió. Simeón no recibió un territorio como tal, aunque eran una tribu. Ellos más bien recibieron unas ciudades dentro del territorio de Judá, en el sur. Si puedes buscar un mapa de las tribus de Israel, lo podrás ver. En el sur quedó el territorio de Judá. Y por ahí en medio Simeón recibió unas ciudades, pero con el paso del tiempo se fue perdiendo esta tribu hasta que llegó un momento en que ya no se contó más con ella. Algo interesante sucedió con Leví, porque también se le profetizó: tú vas a ser esparcido entre tus hermanos. Sin embargo, Leví, su descendencia tuvo un toque especial. Cuando Moisés, en esa época que vamos a leer más adelante, cuando están ya en el monte Sinaí y se llama a separarse los que están del lado de Dios y los que están en rebelión, Leví fue de las tribus
que se puso del lado de Dios, y por esa razón los levitas llegaron a ser los sacerdotes llegaron a ser los que servían en el santuario. Entonces los levitas no se les dio territorio, pero se les dieron ciudades en todo el territorio para ser los pastores de Israel. Entonces, sí se les esparció, pero no como maldición, sino como bendición, porque ellos llegaron a ser eso, pastores del pueblo. Ellos fueron los que cuidaron la vida espiritual del pueblo. Así que, mis amigos, lo que vemos aquí es que Dios, aunque describe, no va a ser obligatorio. Todavía el ser humano puede tomar decisiones. Versículo 8 habla de Judá. Y mis amigos, Judá, pues hablamos ya bastante o hemos comentado mucho acerca de su carácter, acerca de los errores terribles que cometió. Sin embargo, también vimos últimamente cómo él declaró su carácter, declaró su transformación a través de poner su vida por su hermano Benjamín, de hablar con un cariño y un profundo respeto y amor por su padre, y de estar al frente, de tomar un liderazgo espiritual con sus hermanos. Por eso el versículo 8, 9, 10 se menciona a Judá como que lo van a alabar. De hecho, el significado de Judá tiene que ver con alabanza. Dice que él va a tomar a los enemigos por su cuello, todos sus parientes se van a inclinar ante él, y eso se cumplió cuando fue coronado David, que es de la tribu de Judá, y todas las tribus lo reconocen como rey. También se le compara, versículo 9, como un león. Y sabes que en versículo 9 y 10 se le va a describir así como un león en sus diferentes etapas, desde cachorro y cómo va creciendo y cómo va tomando autoridad y poder, hasta ser un león adulto, viejo, pero no cansado, sino con autoridad, con serenidad, sabiendo que tiene el control. Mis amigos, nosotros sabemos que de Judá vino el Mesías. Y eso se ve proféticamente donde se habla aquí en el versículo número 11, cuando se habla de los pollinos y cómo Jesús entrará en un pollino como a Jerusalén más adelante. Mis amigos, Judá fue un hombre que fue transformado, fue un hombre que vimos su desarrollo, su transformación, siendo el cuarto hijo, y a pesar de haber cometido grandes errores, llega a ser el primogénito, porque en él se cumple el nacimiento del Mesías. En el versículo número 13 se habla de Zabulón. Él estará cerca de la costa hasta Sidón. Isaacar se le llama un burro robusto. Esto lo describe como una tribu que va a estar muy interesada en las ganancias, en el trabajo, que van a ser hombres fuertes, robustos, y que van a estar muy interesados en eso, en el cultivo, en el comercio, pero no van a tomar un lugar prioritario en las decisiones del pueblo más adelante. En Dan, versículo 16, gobernará su pueblo. De la tribu de Dan también se saldrán algunos personajes importantes. Dice que será como una serpiente junto al camino. De Gat se le dice que será atacado por bandas saqueadoras, pero él también las atacará. Es decir, será una tribu de conflicto, pero que también se va a defender. Aser cenará manjares deliciosos y producirá comida digna de reyes. Neftalí es como una sierva en libertad, de hermosos cervatillos. Y bueno, del versículo 22 al versículo 26, Jacob se esparce en todas las bendiciones que ha preparado para José. Y no son poca cosa. No se pueden poner ahora envidiosos sus hermanos. Han visto el carácter de José. Han visto todo lo que le hicieron, pero también han visto cómo él los trató. Cuán limpio su corazón estuvo. Él será fuerte, será atacado, pero él se va a defender. Será como un arco tenso, es decir, será fuerte para la batalla. Y sabes que José finalmente estas bendiciones se las pasará a sus hijos, a la tribu de Manasés, y también a la otra tribu, se me estaba olvidando ahora. Y esas tribus recibirán la bendición que se le está dando a José. También en el versículo número
27, Benjamín es un lobo rapaz, también un carácter de combate. Recordemos que Benjamín un momento más adelante estará en conflicto con todos sus hermanos por ciertas cosas que en su momento veremos, y bueno, aquí se le describe. Mis amigos, no es que el Señor los maldice, no es que Dios los maldice, sino que describe el carácter de estos sus hijos, de estas tribus, y cómo ese carácter va a influir en sus descendientes. Algunos tomarán decisiones que cambiarán el rumbo, otros simplemente confirmarán lo que ya se les había descrito. Y creo que aquí cabe mencionar, te digo, es que a veces nosotros, como vivimos tan poco tiempo, no vemos el impacto de nuestras decisiones en nuestra descendencia, pero influimos. Y si no quieres pensar en nietos, bisnietos, tataranietos, porque ni sabes ni quiénes serán, por lo menos piensa en esto. Tu vida será una influencia poderosa en tus hijos y en tus hijas. Vívela con Cristo Jesús, vívela con el Señor, aunque tú pienses que ya es demasiado tarde, aunque tú pienses que los lastimaste, aunque pienses que fuiste el peor de los padres, y quizás sí lo sea. De todos modos, nunca es tarde para manifestar un cambio, una entrega, una diferencia, porque quizá estos últimos años de tu vida tú podrás hacer una influencia para ellos. Pide Jacob que lo lleven a donde enterraron a su abuelo Abraham, a Sara, a donde se enterró a Isaac, a Rebeca, a donde se enterró a Lea. Allí quiero estar. Y finalmente solo estaba sentado. Dice que metió sus pies en la cama y dio su último suspiro. Allí murió este patriarca, en paz, lleno de días, con la perspectiva del futuro, sabiendo qué va a venir para sus hijos, pero también en paz con todo lo que el Señor le dio. La expresión se reunió con sus antepasados al morir. Es una expresión que no implica que las almas se van a un lugar y se encuentran. Es una expresión de descanso, es una expresión en la que la persona descansa, y en ese sentido de que descansa como sus antepasados descansan, se une con ellos en el descanso, pero no implica que van a un lugar donde se encuentran. Mis amigos, ¿qué vendrá después de nosotros? ¿Cómo será nuestra descendencia? No lo sabemos, principalmente en estos tiempos que nos ha tocado vivir, tan complejos y tan difíciles. No te preocupes tanto por eso, preocúpate por darles el mejor ejemplo, por dejarles la mejor historia de tu vida. Que tus errores, en lo que tú te equivocaste, en lo que tú fallaste, puedas enmendarlo, puedas cambiarlo. Eso, aunque tú y yo ya no estemos, podrá ser lo que haga un cambio en ellos, aunque nosotros ya no lo sepamos. Querido Padre Celestial, gracias por la vida de Jacob. Gracias porque nos inspira, nos identificamos y nos sentimos pues como parte de nuestra propia vida. Nosotros, Señor, ponemos nuestra vida en tus manos. Solo tú sabes cuántos años nos darás en esta tierra. Que podamos llegar al punto de encontrar paz y reposo con nuestro pasado, con nuestros conflictos, con nuestras tragedias, y podamos descansar en ti, nuestro Salvador. Que podamos entender que te pertenecemos desde que nos entregamos a ti, que tú velas nuestro descanso y nuestra vida. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Sigue orando. Abre tu corazón al Señor.